Hola con todos y bienvenidos a Tandem Podcast. Yo soy Val. Yo soy Martín y este es el episodio número 69. Ujú. Y gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un episodio interesante. Le quisimos dar como nombre Se me fue el tren. Y creo que todos hemos pasado por esa perspectiva de la vida porque sentimos que vamos tarde a alguna etapa en la que de alguna manera nos estamos comparando con los que nos rodean, ¿no? A mí me pasó muchísimo, sé que a mi mamá también le pasó, o sea, me encanta porque es un tema muy atemporal, no es que únicamente nosotros lo estamos viviendo, sino que ha sido un pensamiento. De hecho, de ahí nace la frase, ¿no? Se me fue el tren, porque por generaciones alguien quiso darle esa intención de que un transporte se te fue. Sí, y es bien interesante porque cuando tú desglosas esta frase, puedes darte cuenta de que muchas de las personas que la dicen creen en sí mismas que solo tienen una sola oportunidad para algo en sus vidas, ¿no? Ya Ujú. sea cual sea el tópico. Si el tópico es relaciones, de alguna forma creen que ese gringo que iba a aparecer ese día que conociste, no sé, en, En algún lugar. en algún lugar, donde decías turismo posiblemente, eh, iba a ser el amor de tu vida, pero se te fue. Ujú. Eh, Puedes llevarlo en un plano del trabajo y en el trabajo tú puedes creer que alguna oportunidad de trabajo tocó tu puerta, quizás una entrevista y quizás no fue tu mejor entrevista y pues esa multinacional ya no vuelve a tocar la puerta y crees que esa era la oportunidad de tu vida y pues se te fue. Puedes pensarlo quizás en espacios de emprendimiento, de negocios, puedes pensarlo en oportunidades para salir del país, porque casi siempre nosotros creemos que allá es mejor que acá. Y muchos de nosotros siempre tenemos esta sensación de que algo nos falta, de que algo no hemos cumplido y de que en efecto esa oportunidad solo es una vez. Y si, y si no nos subimos a ese tren, posiblemente nunca más nos podremos subir. Y creemos que este tema puede tocar muchos corazones porque independientemente de que si ya te casaste o no, si ya tuviste hijos o no, si estás trabajando en la multinacional que siempre creíste o tu perspectiva es si ya hiciste el negocio de tus sueños, posiblemente estás sintiendo de que no has aprovechado todas las oportunidades de tu vida y Mm. que no las has aprovechado como quisieras. Sí. Y quizás lo más doloroso de esta frase de se me fue el tren es que nadie nos la dijo, nos la repetimos nosotros mismos, o sea, somos nosotros las que le insertamos por default, porque creemos que existe una edad correcta para enamorarse, para emprender, para tener hijos, una edad correcta para empezar un negocio, cumplir un propósito. Y cuando en ese calendario no hay un check, sentimos que la historia está por terminar. Así que hoy queremos hablarles a todas esas personas a las que sienten que han llegado tarde, que quizás ven hacia atrás con arrepentimiento y hacia adelante con mucho miedo, con incertidumbre, con caos, porque queremos responder a una pregunta y es, ¿qué hace Dios con las personas que sienten que se les fue el tren? Y para responderla vamos a recorrer varias historias de la Biblia, historias de personas que también son humanos como nosotros y que parecen de alguna manera haber perdido su tren en esa época, ¿no? Em, pero de alguna manera también descubrieron que algo puede cambiar completamente su manera de ver el tiempo. Así que quédate hasta el final, porque quizás hoy no necesitas que Dios cambie tu calendario, sino que quizás necesitas que cambie tu perspectiva. Es bien interesante porque es muy fácil conseguir una tía o un tío o un primo que creemos que se les fue el tren. Es cierto. Posiblemente Ya pensaste en esa persona, ya ya. pensaste en esa persona o tristemente Si no lo pensaste, eres tú. tú eres esa persona. No nos estamos burlando de ti, porque No. también se nos ha ido algunos trenes, o al menos eso hemos creído. Pero sí, es muy fácil ubicarlo. Es muy fácil ubicar a un compañero de trabajo que sentimos y sabemos o pensamos que se le fue el tren.
es muy fácil encontrar un compañero de estudio de la universidad que hoy vemos su vida y decimos, uy, a muchos otros le fue muy bien, pero a él no. Y es fácil ubicarlo, pero yo no me había puesto a pensar de que en la Biblia, en efecto, hay personas que también se les fue el tren y que Dios trabajó con ellos. Entonces yo creo que esto va a ser bien interesante mirar la Biblia de una perspectiva muy humana. Ya sea que eres creyente o no, no importa, porque es muy interesante mirar la historia y encontrar personajes que son de otras épocas, pero vivieron algo que hoy es muy contemporáneo, ¿no? Sí, creo que eso de alguna manera trae mucha gracia y paz, como, hey, esto pasó en el pasado, literalmente, valga la redundancia, y alguien lo superó, como Jesús en su momento, Dios en su momento, el Espíritu Santo en su momento, redimieron todas esas historias para darle sentido, ¿no? Y la primera historia que tenemos es la de Abraham. Si no has leído la Biblia, pues a mí lo que me parece bien interesante de toda la Biblia es que, al menos en el Antiguo Testamento, tienen una comunicación directa con Dios, ¿no? Como que literalmente es, oye Dios, y Dios, hey, ¿qué pasó? Cuéntame cuál es tu duda. Y claro, o sea, aquí Abraham le dice, Habrán recibido una promesa, ¿no? exacto, Dios le hace una promesa y dice, haré de ti una gran nación. Y, y qué emocionante escucharlo, porque a veces es como, ay, sentí que Dios me habló. No, literalmente lo escuché. Entonces, seguramente Abraham se emocionó y, y había quizás solamente un problema para el momento, y es que en ese tiempo Abraham no tenía hijos. Entonces, hablar de una gran nación parecía como algo imposible, ¿no? Y pasaban los años, pasaban 5, 10, 15, 20, hasta que un día Abraham ya no era un hombre que fácilmente podría decir que podría estar esperando un hijo. Era un anciano que ahora solo esperaba un milagro porque se aferraba aún así a la promesa de Dios. Y es que tienes que mirarlo en crudo, ¿no? Porque estamos hablando de que su promesa es que desde él, desde su descendencia, Ujú. iba a haber una nación. Y una nación tiene personas, Miles de personas. obviamente. Y claro, recibes una idea de Dios como esta, de que, "Hey, sí, qué linda idea Dios tienes acerca de mí y de mi futuro". Pero para ver una nación, no solo va a haber una constitución, no solo va a haber una bandera, no solo va a haber comidas típicas, tiene que haber gente. Claro, Y se están pasando los años se me está yendo el tren. y se me fue el tren, se me está yendo el tren. Sí. No tengo biológicamente la capacidad, no tengo físicamente la fuerza para tener un hijo, para criar un hijo. Yo estoy grabando este episodio hoy con Luan en mis brazos, un poco cansado, y entiendo que esto demanda energía. Ujú. Y Abraham está con posiblemente más de 80 años, no estoy seguro de la edad de él en ese momento, y es biológicamente complejo. Y no solo él, su esposa. Entonces, en ese estado, en esa condición, Abraham era el tío y Sara era la tía que tú posiblemente los miras y dices, No, uy, no tener hijos. no van a tener hijos y se le fue el tren. Ujú. Y hay un verso en Romanos 4:19 que dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. Y la Biblia es bien Cruda. cruda Sí. Es como, y ya se estaba muriendo. dura, sí. El viejito estaba como muerto. Siendo de casi 100 años, yo me equivoqué, dije 80, pero casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, Mm, no solo piensa en la vejez de Abraham, sino que ya Sara se consideraba infértil. Entonces eran dos condiciones completamente contrarias a la promesa que Dios había dado y a lo que socialmente el mundo podía esperar. Y indistintamente de eso, la Biblia dice que Abraham contempló su cuerpo. Es decir, él sabía perfectamente que humanamente ya no era posible. Él nunca negó la realidad, pero él la mira de frente y decide creer
de que aún había un tren que él podía subirse. Mm. Porque la verdad es que muchas veces pensamos que Dios llega justo antes de que sea demasiado tarde, pero Abraham nos trae otra perspectiva, ¿no? Dios muchas veces aparece cuando para nosotros ya es demasiado tarde. Y porque así queda claro que el milagro no nació de nuestras fuerzas, sino de lo fiel que es Dios. Y quizás este es uno de los primeros puntos, ¿no? Am, Cuando estamos pensando en este episodio, nos poníamos a pensar, Dios pudo darle un hijo a Abraham a los 40, o sea, hasta los 50, donde probablemente en ese tiempo se consideraban personas jóvenes. ¿Por qué Dios decidió que tuvieran que esperar tanto? Y de hecho, seguramente hubieron momentos donde ellos de verdad estaban perdiendo su esperanza y quisieron dejar esa promesa de un lado. Porque la verdad es que Dios no solo quería darle un hijo a Abraham, sino quería formar una fe que al final iba a ser una nación después. Esa promesa se mantenía en pie e iba con mucho más propósito que solamente un hijo. Muchas veces pensamos que Dios está retrasando nuestra vida y somos muy injustos al pensar en lo, ¿no? Cuando en realidad Él lo que está preparando es nuestro corazón para sostener aquello que ya nos ha prometido y que a veces olvidamos o que a veces no hemos descifrado. Y eso es muy duro, ¿no? Sí, la verdad es que mira, yo puedo mirar nuestra generación, las personas que tienen entre 25 y 35 años, hoy en día yo siento que hay una mentira muy incrustada en sus mentes, ¿no? De esto de que ya es muy tarde, de que ya se acabó el tiempo, de que, de que quizás ya hemos perdido todo. Y es bien interesante todo esto porque cuando esto pasa, normalmente la gente deja de sembrar, deja de intentar, deja de orar, deja de buscar y sienten que Dios ya cerró la puerta. Y lo que queremos descifrar hoy justamente nosotros a través de la historia de Abraham es que yo creo que sigue habiendo más trenes y sigue habiendo más puertas para que se puedan abrir y tú entrar en ellas, ¿no? Y otro caso de esto es Moisés. Y es bien interesante porque Moisés es la típica ilustración de las personas que creen que su mejor momento ya pasó. Y no sé si tú te has encontrado con gente que tiene increíbles recuerdos, increíbles memorias de sus triunfos. Mm. Y Y, que si- viven de eso. y solo pueden vivir de eso porque no han construido una nueva historia. Ujú. Justo ayer me pasó que fuimos a una cita con unos realtors y resultó que estas personas vivieron en Venezuela y cada vez que un venezolano encuentra a otro, pues de alguna forma intenta sacar su historia y hablar como si fuéramos amigos de toda la vida, pero la verdad es que no nos conocíamos. Y este señor me dice que él había sido profesor de una universidad importante del país, que había venido a Ecuador hace algunos años para hacer un doctorado y comenzó a describir su currículo y detalles de su historia que eran realmente emocionantes y muy interesantes, pero sin pretender ser irrespetuoso, yo no estaba preguntándole por sus logros ni sus triunfos. Y de alguna forma, esa era su mejor carta de presentación, porque en efecto, fueron sus más grandes logros de toda su vida, pero viven de eso. Mm. Y lo entiendo, no lo juzgo, pero la verdad es que yo creo que hay mucha más historia todavía para construir. Sí. Creo que su vida todavía no ha acabado. Y yo creo que Moisés justo pasó esto mismo, ¿no? Moisés, una gran historia viviendo como faraón o sí, como otro faraón, digámoslo así. Como un líder, sí. Un príncipe de Egipto, un hombre que toda su educación, su formación, su disfrute, sus vacaciones fueron increíbles seguramente, pero llega un parteaguas en su vida donde ya él no se convierte en el libertador de su pueblo Israel, sino que solo es un pastor de ovejas. Mm. Y curiosamente sucede más o menos a sus 40 años. La 40 crisis de años, los 40. sí, y es bien interesante porque 40 años es la mitad de, es la mediana del promedio de vida del ser humano. Más o menos el ser humano vive alrededor de 80 años, 80 y tantos años, unos más, unos menos. Y ese 40 años es un momento muy crucial en la vida del ser humano.
porque posiblemente cosecha lo que sembró, comienza a cosechar realmente toda la construcción de tu vida. Eh, y claro, Moisés, justo a sus 40 años, en lugar de convertirse en un emperador, en lugar de convertirse en un conquistador, en lugar de convertirse en un libertador, Moisés se convierte en un pastor de ovejas. Tiene que quitar de sus manos, de su cuello, todo el oro que cargaba por ser un príncipe de Egipto y solo tomar una vara, tomar su túnica quizás un poco sucia y estar en el campo. Todo lo contrario posiblemente a lo que siempre soñó. La historia de Moisés no termina ahí. Interesantemente, hay un vuelco en su historia y ya tú y yo lo conocemos, ¿no? Dios lo usa para libertar a su pueblo y su historia por los siglos de los siglos se convierte en una historia que siempre usamos para hablar de fuerza, de liderazgo, de transiciones, de trascendencia, ¿no? Eso, eso me hace pensar, hay un verso que dice en Éxodo 3, am, Dios se le aparece en una zarza que ardía y no se consumía a Moisés. Y cuando Dios comienza a hablarle a Moisés, Moisés tiene una lista de excusas, ¿no? Como que Dios, o sea, todo lo que está pasando, o sea, si tú tienes un futuro para mí, para libertar una nueva nación, para hacer cosas diferentes, como que comienzan a surgirle todas estas cosas por todo lo que había vivido y le dice, ¿quién soy yo? Nadie me va a creer. De hecho, se decía que era como tartamudo, ¿no? Y no podía hablar bien y él decía, no, no sé hablar. En otras palabras, yo no soy la persona indicada. Pero, ¿saben cuántos años tenía Moisés cuando Dios lo llamó? 80 años. No fue a sus 40, donde quizás estaba en su prime, donde Martín decía hace un momento, era la mediana, donde quizás podía estar más activo, más eficiente. Tenía 80. Y la mayoría de nosotros habría pensado, bueno, ya hice lo que pude, ya pasó mi momento, alguien más puede hacerlo. eh, pero en ese momento Dios apenas estaba comenzando el propósito más grande de la vida de Moisés. Y qué diferente es el reloj de Dios al nuestro, ¿no? Nosotros pensamos que los mejores años quedaron atrás, cuando Dios sigue viendo una historia que que está empezando o se sigue escribiendo, ¿no? Es bien interesante todo esto porque la Biblia no solo tiene casos donde parecía que se perdió el tren, sino que no solo parecía que se perdió el tren, sino que todo iba al revés. La Biblia tiene casos donde si ya las cosas estaban mal, en esta situación comienzan a estar peor. Y yo creo que Dios trae todos estos escenarios porque posiblemente estemos en alguno de ellos, ¿no? Solo para recordarte, el caso de Abraham era el pensar de que ya no había tiempo, ¿no? De que estamos muy viejos. El caso de Moisés es ya pasó mi mejor momento, mi mejor etapa. Ujú. Pero hay un caso más que a mí me gusta mucho, que es el caso de José, que es cuando el camino parece ir en dirección contraria. O sea, no solo es estar soltero, es nadie me escribe o es No nadie está. conozco a nadie. Sí, o sea, no me gusta a nadie, nadie le gusto y no me siento bien ni siquiera para salir. O sea, es estar en una situación mucho más compleja. Esto no es solo perdí la oportunidad con esa empresa que me hubiera gustado trabajar, Nunca me han llamado. es ni siquiera me han llamado y estoy Ujú, desempleado. ujú. Es cuando estás todo en dirección contraria. Y es el caso de José, ¿no? José inicia toda su historia con tengo un sueño, muy a lo Martin Luther King, tengo un sueño, pero en el tiempo ah, todo parecía que pudo haber ido bien, pero todo la verdad fue muy mal. Sus hermanos lo venden, pasa a estar en la cárcel, eh, básicamente luego lo acusan eh, y una bola de nieve de sucesos complejos donde ya él no está con su familia, donde él está completamente solo y donde no le está yendo bien. Ese es José, un hombre que estoy seguro que podemos identificarnos porque todos tenemos un sueño, ¿no?
Quizás para ti es formar una familia, servir a Dios, levantar una empresa, escribir un libro, tener hijos, viajar, estudiar. Pero el problema nunca fue el sueño, sino el camino. Y yo estoy seguro que siempre existe un camino que Dios tiene para nosotros. Y hoy que nos estás escuchando, quiero preguntarte algo. Si hubieras sido José, ¿en qué momento habrías pensado que Dios se olvidó de ti? O sea, para José seguramente era cuando sus hermanos lo vendieron, ¿no? O sea, como Dios literalmente solo era un buen chico. ¿Por qué estás dejando que mis hermanos me vendan? Si hubiera sido José, ¿qué hubieras pensado? Seguramente hubieras dudado de, no solamente de que el tren se te haya ido, sino de cuál es tu propósito, qué es lo que te queda por vivir. Entonces, yo probablemente habría pensado, hasta aquí llegó mi historia con todo lo que vivió José. Pero hay un verso en Génesis que dice algo extraordinario y es, después de muchos años, José les dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal. Cuando él se reencuentra con sus hermanos, él fácilmente en la posición en la que estaba pudo haberles, no sé, incluso matado, vengado, ¿no? Todo lo mal que vivió. Pero él dice, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Y qué palabra utiliza? Encaminó. No dice que Dios improvisó toda esta historia, que, ay, se equivocó y dejó que le vendieran y bueno, ya aquí ponemos otra historia. No, encaminó. No dice que tuvo que cambiar el plan, dice que fue guiando cada uno de los pasos que tuvo que vivir José. Incluso aquellos que parecían alejarlo de aquello que tenía como propósito. Y eso me hace pensar que a veces creemos que se nos fue el tren porque estamos mirando solamente una estación de viaje. Como que este es el inicio y esa es la meta. Pero Dios ya está viendo el recorrido completo, ¿no? Y a veces por nuestras decisiones, por el mismo aprendizaje, vamos parando en todo este camino y vamos aprendiendo. Y sí, hay una meta al final, pero todas estas estaciones tienen un propósito en nuestra vida. Sí, y hay una historia más, y esta es la última historia que quizás puedo traerte porque es una historia muy poderosa. Ya miramos la de Abraham, ya miramos la de Moisés, ya miramos la de José, pero hay una historia que es la de Marta y Lázaro. Y claro, quizás ya conoces algo de Lázaro porque básicamente Lázaro muere, uno de los amigos de Jesús. Y curiosamente Jesús actúa muy distinto con esta historia, ¿no? Jesús pudo haber hecho un milagro de sanidad sobre la vida de Lázaro. De hecho, Marta y María, las hermanas de Lázaro, esperaban eso, ¿no? Y este milagro nunca sucede porque Jesús decide esperar unos días hasta ir a donde estaba Lázaro. Y cuando él llega, Marta le dice una frase icónica a Jesús. Am, esta frase dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Espera, esa era la frase o la de María. La siguiente es, Perdón, Señor, Señor, si si hubieras hubieras estado estado aquí, aquí, mi hermano no habría muerto. Y a mí me parece fantástico eso, ¿no? Porque es una manera suave como de reclamarle a Jesús lo que ha hecho. Como, oye, ¿por qué no viniste antes? O sea, fácilmente mi hermano hubiera seguido vivo con nosotros y es tu amigo a quien amas. Entonces, Señor, si hubieras estado aquí, esto hubiera sido diferente, pero no, no viniste. y de hecho en un siguiente verso, Marta le dice, Señor, ya hiede, porque es de 4 días. Ujú. Es, hey, ya pasó el tiempo, ya se fue el tren, ya este hombre está no solo muerto, es que ya su cuerpo está en putrefacción posiblemente, en estado de desintegración, no sé cómo se llama esto, perdona mi ignorancia, pero su cuerpo ya no estaba en el estado en que esperaban que Jesús hiciera un milagro. Y yo creo que muchos estamos exactamente así, ¿no? Creyendo que ya es demasiado tarde. Y hemos pasado por todo esto, por esta perspectiva de que creemos que el camino parece ir en dirección contraria, creemos que ya nuestra mejor etapa pasó, creemos que es demasiado tarde o que ya no había tiempo para que algo suceda, pero Dios en todas estas historias demuestra justamente
lo contrario. Mientras preparamos este episodio con Martín, algo que nos hubiera gustado aprender mucho antes es que nosotros vivimos obsesionados con los relojes, con nuestros tiempos, con nuestra manera de realizar las cosas, ¿no? Con las edades, con los plazos, con las fechas. Pero Dios nunca ha trabajado así, y eso es la verdad. Él trabaja con propósitos y un propósito nunca envejece. Y esto me encanta porque muchas veces cuando nosotros hemos hablado de propósito con Martín, sí hemos pensado que se nos ha ido el tren o que la oportunidad no ha existido o no sabemos si va a existir, pero varias veces creo que Dios ha sido hablando a través de personas que amamos y nos han dicho, si Dios te dio ese propósito, eso va a permanecer en tu corazón hasta que eso pase. Y quizás hoy tienes 30 años y sientes que llegaste tarde, o quizás tienes 40, 50, 60, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Quién decidió que Dios solo escribe historias extraordinarias para personas jóvenes? La iglesia, las familias, todo sí, hay personas jóvenes, pero también hay personas increíbles que tienen más de 30 años, que tienen un futuro maravilloso por delante. Porque la Biblia lo demuestra exactamente, como los ejemplos que les mostramos de Abraham, de Moisés, de José, de Lázaro y María. Y si te das cuenta, la Biblia no está llena de personas que llegaron temprano. Y no me refiero a ser puntuales, me refiero a esto, ¿no? Y creo que iba a ser justo para redimir este tiempo que nosotros íbamos a sentir que se nos estaba yendo el tren, como, hey, no estás solo, o sea, alguien más sobrevivió y Dios usó ese tiempo. Am, está, la Biblia está llena de personas que también descubrieron que Dios seguía escribiendo su historia cuando todos pensaban que ya había terminado. Así que hoy queremos decirte que si sientes que se te está yendo el tren, que se te fue el tren, que ya no hay para más, no tomes una decisión permanente por una temporada temporal. Y déjame repetirte esto porque es muy valioso. No tomes una decisión permanente por una temporada temporal, y esto aplica a relaciones. No estés con cualquier persona porque es que ya no voy a encontrar a nadie. No, 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 no. No escojas el primer trabajo donde sabes que te van a maltratar, donde sabes que te están usando de manera tóxica, donde sabes que todo va a ir para mal. Porque no, ya no voy a encontrar otro trabajo, porque lo he intentado varias veces. No, no dejes de soñar con emprendimientos, no dejes de soñar con eso porque simplemente piensas que todo va a salir mal. No entierres un sueño solo porque no ocurrió en la fecha en la que tú imaginabas que pasara. Y, y solo recuerda que todavía hay páginas que Dios no ha escrito. Sí, y queremos despedirnos con esta idea, y es que el reloj de Dios no es nuestro reloj, nuestro calendario no es nuestro calendario. Ese fue Luan gritando y también apoyando esta idea. Y creemos que quizás sea el matrimonio, quizás sea el tren de la maternidad, del ministerio, de la carrera, de la oportunidad, de la empresa, del sueño. Sea cual sea el tren que tú sientes que perdiste, queremos decirte una sola cosa. Es que Dios... Mientras Dios sigue escribiendo esta historia, creo que es lo que quería decir Martín. Mientras Dios siga queriendo escribir tu historia, nunca va a ser demasiado tarde para que Él haga algo nuevo. Porque Dios no necesita que llegues a tiempo, Él necesita que sigas caminando con Él y eso es lo primordial. Y yo quiero despedirme con al menos 3 ideas muy prácticas que te permitan esta semana poder pensar y trabajar en esto, ¿no? Y la primera es, deja de ponerle fechas a lo que Dios te prometió. Muchas veces el problema no es que Dios no haya respondido, sino que nosotros decidimos cuándo debía hacerlo y hasta cómo debía hacerlo. Y esta semana haz una oración diferente. No solo le digas a Dios cuándo, sino también dile a Dios que confías en Él y en sus planes, ¿no? Sí. 2, haz una lista de los todavía. A mí me encanta escribir y por eso siempre te mando a escribir. Pero en lugar de pensar únicamente en lo que ya no pasó, escribe todo lo que todavía puedes hacer. Si no te has casado, todavía puedes amar y encontrar a la persona ideal. Si todavía no has empezado ese emprendimiento, todavía puedes hacerlo. Todavía puedes aprender, todavía puedes servir, todavía puedes perdonar. Mientras haya un todavía,
les das un espacio muy amplio para que Dios pueda actuar. Sí, si aún todavía Dios aún no ha terminado contigo. Y tercera y última, cambia la forma en que hablas de tu futuro. Escúchate cómo hablas durante esta semana. ¿Cuántas veces dices ya es tarde? ¿Cuántas veces dices que ya se te fue el tren? ¿Cuántas veces crees o piensas que ya no hay oportunidad? Porque cuando tú puedes identificarlas y comienzas a reemplazar esas frases por una verdad, te vas a dar cuenta que Dios comienza a trabajar. 4, haz memoria de la fidelidad de Dios. Creo que te lo hemos aconsejado varias veces, pero cuando uno piensa en los momentos de nuestras vidas en los que creímos, en lo que todo estaba perdido y hoy puedes ver que simplemente Dios estaba trabajando a su manera, pero no lo estábamos entendiendo, creo que eso fortalece mucho nuestra fe, ¿no? Porque el mismo Dios que fue fiel en esos capítulos sigue escribiendo lo que hoy estás viviendo cuando todo parece perdido. Así que tranquilo, tranquila. Realmente el tren no se ha ido. Siempre existe una nueva oportunidad para ti. Gracias por escucharnos. Comparte este episodio, dinos lo que piensas sobre él. Sería lindo poder conocerte, escríbenos por redes sociales. Y solo una vez más, gracias por escucharnos y por ser parte de la Tandem Crew. Bye bye. Bye.